Bueno, ya estamos por acá. Buenas noches. ¿Cómo están? Vamos a ver si se van em, incorporando a la sesión. Como en realidad hoy vamos a trabajar nada más una hora, pues vamos a iniciar y ya pues quien pueda recuperar la grabación más adelante, pues ya lo puede hacer en el canal. En realidad es una sesión interesante. Tal vez la divida en dos partes. Hoy vamos a hablar de la primera escritura o lo que se ha considerado la primera escritura y insisto en este hecho, pues es una escritura muy antigua, más o menos data en el año 3000 antes de nuestra era, antes de lo que se conoce como el periodo de Cristo, ¿no? Y vean ustedes lo antigua que sería, ¿no? Es la escritura llamada Sumeria y en lo que actualmente es la ciudad de Huarca, ¿no? Y que pues es la antigua Sumeria cuya capital era Uruk. Ajá. Y además está mencionada en uno de los nada más y nada menos, ¿no? Esta ciudad de los textos del Antiguo Testamento, la ciudad de Erech bíblica, pues es esta misma denominada como actualmente Huarca, ¿no? Y pues hay muchas cosas que se han dicho, hay de hecho ahora especialistas en la escritura sumeria, este, gramatólogos, ¿no? Que quiero decirles, les mencioné la vez pasada el concepto de gramatólogo, pero no lo definí. Los gramatólogos son aquellos especialistas que se encargan de los sistemas de escritura, no solo en términos de su comportamiento histórico, sino también de cómo los sistemas de escritura en el mundo actualmente funcionan, ¿no? Entonces, en este recorrido que estamos haciendo sobre lo que se puede dominar, yo he insistido mucho en este punto, ¿no? Si se podría denominar un área cultural indoeuropea, no es un área que se restringe únicamente a estas lenguas, necesariamente necesitamos, valga la redundancia, ¿no? Esta influencia de lenguas no indoeuropeas, ¿no? Que surgieron, por ejemplo, en lo que actualmente puede estar cerca de Medio Oriente o en África, ¿no? Y entonces, pues, algunos dicen que esta primera escritura de los sumerios habría influenciado a todas las escrituras posteriores en el mundo, debido a que surgió en una época de influencias culturales fuertes, ¿no? Entre los distintos grupos que, pues, por allá en ese entonces andaban, en lo que hoy es Europa, África y Asia, ¿no? Pero bueno, otros dicen que no, que en realidad el sistema sumerio, pues sí fue un sistema que se organizó bajo sus propios principios y que otros sistemas surgieron también con la organización de sus propios principios, como ya hemos dicho, el sistema maya, ¿no? O el chino, ¿no? Los sinólogos, los estudiosos de esta lengua y escritura, pues tampoco creen que el sumerio haya tenido una influencia en el desarrollo de la escritura china. Entonces, bueno, entre todos estos debates, controversias, pues vamos a empezar a hablar de lo que es el sumerio y en realidad pues por acá voy a empezar a compartir mi pantalla. Hay una breve presentación que voy a como ir eh, trabajando junto con un texto, sobre todo cuando llegamos ahorita a la parte del cómo surgió esta escritura, ¿no? Entonces, este grupo cultural ha sido muy, muy importante históricamente hablando, ¿no? Una de las cosas importantes es que gracias a esta cultura tenemos en el mundo un sistema eh, sexagesimal, ¿sí? Que nos mide el tiempo, ¿no? Y también nos miden, digamos, cuenten sus falanges de los cuatro dedos. De estos cuatro, ¿cuántos son las falanges? Son los espacios, divididas por estas rayitas. ¿Cuántas falanges tenemos? 12, ¿no? Son cuatro dedos de arriba. El pulgar serviría para contar, ¿no? Uno, 2, 3, ¿no? 4 por 3, 12. Y en realidad es interesante, ¿no? Esta motivación, ¿no? De las falanges y que el pulgar cuente, en realidad nos permitió, bueno, a los sumerios les permitió ordenar calendarios, ¿no? Si se dan cuenta, eh, 12 es múltiplo de 60, ¿no? Si dividimos 60 entre 12, ¿cuánto da? ¿Quién me dice?
¿Cuánto da 60 entre 12? ¿Sí, sí es múltiplo o no? A ver. 5. 5, exactamente, ¿no? Entonces, de hecho, el número 12 y el número 60 tienen esta relación y gracias a los sumerios tenemos pues la unidad de medición temporal de 60 segundos, 60 minutos. Ajá. Entonces, han tenido una influencia importantísima culturalmente hablando, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? O sea, de hecho, los 12 signos zodiacales, ¿no? Tienen esta influencia sumeria, ¿no? De las 12 constelaciones, eran también unos grandes observadores del cielo, ¿sí? Describían fenómenos celestes, eh, probablemente también describían eclipses, tenían avances en matemáticas y bueno, pues nada más y nada menos que lo que sí la mayoría de historiadores, gramatólogos coinciden es que fue una de las primeras escrituras sistematizadas usadas para fines no solo artísticos, sino también para fines gubernamentales, como administrativos, comercio, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto, imagínense este pueblo que además tiene una mitología muy, muy rica, que no hablaré de eso en este momento porque desviaría un poco, ¿no? Sino más bien empezar en materia, ¿no? Como nos había dicho en las sesiones anteriores, cuando pensamos en el estudio de las lenguas, no podemos partir de que el estudio de las lenguas habladas, ¿no? De las lenguas orales, tiene los mismos principios o surge bajo los mismos principios que las lenguas escritas, ¿no? Hay una diferencia importantísima y esta diferencia además nos permite rastrear algo que en las lenguas orales no tenemos la posibilidad de rastrearlo. ¿Cómo surgen los primeros sistemas de escritura? En las lenguas orales, lo único que tenemos son hipótesis de cómo surgieron las primeras lenguas orales. No tenemos realmente la forma de afirmar qué tipos de lenguas fueron las primeras, ¿no? Pensando en su estructura, pensando en la formación de palabras, pensando en las vocales, las consonantes. No hay forma de saberlo, pero en las escrituras sí. Esto es lo interesante. Esta gran y pequeña, por decirlo así, jugando con esto, ¿no? Eh, que es irónico, ¿no? Esta gran diferencia y a la vez esta pequeña sutileza permite estudiar desde dimensiones muy distintas a las lenguas orales respecto a las lenguas escritas, ¿no? Y por ahí entonces el sumerio nos da esta posibilidad de ver cómo es que original o originariamente surgió una escritura, ¿no? Hemos hablado aquí que hemos dicho que la experiencia como tal deviene en algo, ¿no? En este algo, este fenómeno con la cual la experiencia se topa, es precisamente el intentar producir algo por medio de la escritura. ¿Y qué es ese algo, no? Y vamos a ver qué tipos de algos estas escrituras primitivas nos están dando, ¿no? Entonces, lo interesante, como dice aquí, ¿no? Esta primera escritura sumeria que les decía, va evolucionando, ¿no? Desde un aspecto cultural, ¿no? Hacia un aspecto mucho más abstracto. El carácter toma, digamos, muchos cambios. Ahorita vamos a ver qué tipos de cambios tomaron. Por ello es importante como ver cómo esta escritura que sí tenía una dimensión icónica, es decir, las primeras representaciones o grafos se parecían a la realidad y cómo estos grafos fueron cambiando. ¿Por qué se llama cuneiforme? Que ahorita vamos a ver esta primera escritura sumeria, ¿no? O el cuneiforme, digamos, es una etapa posterior de lo que se llama esta escritura, pues en realidad, por la forma en que fue trazada, ¿no? Y ahorita vamos a ver esta cuestión geográfica, que Jorge ha insistido en esto y a mí me parece completamente adecuado, ¿no? Pensar que también la geografía o todo el sistema ecológico de una comunidad tiene influencia no solo en su lengua oral, sino también en el tipo de registro que hacen para escribir, ¿no? Entonces, ¿qué controversias hay? Como les decía, algunos discuten que esta es la escritura originaria que habría dado paso a las demás, ¿no? Esta hipótesis llamada monogenética, pues en realidad es difícil que se sostenga, ¿no? Como se los decía hace un rato, ¿no? La escritura china, la escritura maya, pues, por poner un par de ejemplos,
parecen no estar motivadas por el sumerio, ¿no? Además, geográfica y temporalmente son épocas distintas en las que surgieron estas escrituras y con fines distintos y pues no parece ser una buena hipótesis, ¿no? Aunque de los grandes gramatólogos que defendieron esto es Ignaz Gelb, que tiene un libro como clásico sobre sistemas de escritura, pero bueno, pues es un libro, tiene todo su mérito, no digo que no, es interesante leerlo y por ahí si se lo encuentran, no duden en adquirirlo, el de Gelb, pero pues tiene estas hipótesis como muy aventuradas de Gelb, ¿no? Samson, el autor que hemos visto y del cual estoy tomando esta información, ¿no? El de sistemas de escritura, pues él igual duda, ¿no? De que Gelb haya tenido razón, de que todas las escrituras hayan surgido como de la misma escritura como la escritura sumeria, ¿no? Bueno, entre estos debates un poco más. La cultura sumeria, pues en realidad fue absorbida por los llamados babilonios, ¿no? En el periodo desde el año 4500 antes de Cristo hasta el 1700 antes de Cristo, ¿no? Y ahí, pues en realidad se generaron las primeras grandes ciudades, ¿no? Construcciones urbanas que alojaban a miles de personas. Entonces, una comunidad, una civilización de esta magnitud debió haber tenido un buen sistema de administración y necesitaban orden para un sistema de administración de este tipo. Entonces, en parte, los sumerios nos dan la idea moderna de ciudad, ¿no? O de civilización urbana. Y sí le debemos este sistema de organización a este pueblo arcaico, porque seguro sí hubo una influencia cultural con otros pueblos, como les decía, ¿no? Por el tipo de influencias de diálogos que había en esas épocas. Seguro esta urbe debió haber sido impactante para otros pueblos que habrían llegado a estas ciudades babilónicas, ¿no? Bueno, estamos construyendo, imagínense esta idea de cómo fueron los sumerios, ¿no? ¿Para qué se empezó a usar este sistema de escritura en un primer momento? Como les había comentado. Primero para decir, bueno, es que yo quiero decirte, quiero comunicar al gobierno que tengo 800 vacas, ¿no? O que tengo 100 vacas. ¿Cómo tengo que hacer para comunicar esto, ¿no? Y el gobierno, cómo tiene que tomar registro de esto, ¿no? Y cómo se empezaron a usar los primeros rasgos escritos, cuál fue el material. Bueno, piensen en el contexto, ¿no? No había roca sólida en el suelo, ¿no? Era en realidad un suelo aluvial en la región donde ellos vivieron, ¿no? No tenían ni madera ni piedras. Se imagínense, ¿no? Crear una escritura en un entorno, ¿sí? Biológico de esa magnitud. Se vieron la necesidad de registrar, pero tuvieron que resolver ese problema. Tenemos que registrar toda la vida administrativa de nuestros ciudadanos, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Sí? Si no tenemos los medios permanentes, como podría ser la madera, ¿no? O las piedras. Tenemos que resolver este problema. Y maravillosamente lo resolvieron, porque ¿qué es lo que tenían abundantemente? Tierra y agua, es decir, lodo. Es impresionante, es una historia maravillosa. ¿Y qué empezaron a hacer? Tablillas de arcilla, ¿sí? Porque evidentemente empezaron a marcar, ¿sí? Sus primeros registros administrativos en tablillas de arcilla que luego cocían en fuego. Y estas, pues, con el paso de los años fueron las que realmente permitieron que estas marcas duraderas, permanentes, visibles, ¿no? Quedaran con el paso de los años ahí, ¿no? Y que se descubrieran posteriormente para mirar la maravilla que fue este sistema de escritura que es el sumerio, ¿no? Cosas interesantes. ¿Qué se empezó a escribir primero? O sea, no solo para qué, sino que pues impuestos, ¿no? Raciones, la distribución, como les decía, en una urbe necesitaba en este primer momento registrar esto. Posteriormente, ¿no? En las tablillas de arcilla más como hacia la época más cercana, ¿no? Al año cero, ya había
tablillas que registraban lecciones de matemáticas, tablillas que registraran fenómenos astronómicos y muy posteriormente tablillas que empezaron a registrar expresiones artísticas, ¿no? Pequeños epigramas, cosas así, o pequeños lecciones de vida, ¿no? Sin embargo, sí parece haber sido este primer momento, ¿no? La necesidad, ¿no? Un enfoque completamente administrativo. No todo el mundo está de acuerdo, pero la mayoría de las tablillas que se encontraron tienen esta información, ¿no? Más administrativa, ¿no? Y menos artística, ¿sale? Entonces, una comparación, ¿no? Con nuestros sistemas modernos, ¿no? El uso de la informática o ahora, ¿no? Estas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial habría sido eso, ¿no? En realidad, eh, la potencialización, por ejemplo, de una inteligencia artificial es realmente alimentarla de muchos datos, ¿no? Para que pueda ser algo útil, porque si tú crees como mucha gente cree, ¿no? Que la inteligencia artificial es para que te haga la chamba, pues te va a hacer una chamba deficiente. En realidad lo que hace es administrar muy bien un gran conjunto de datos y entonces eso te ahorra mucho tiempo, esfuerzo, ¿no? Pero bueno, es como son perspectivas para las cuales estamos como frente a las tecnologías de la actualidad. Entonces, aquí me quiero detener, ¿no? Porque es lo que vamos a empezar a ver cuál es la lógica del sistema unando elementos gráficos, ¿no? Con una imagen nos basta para trabajar un buen rato de eh, cómo estas formas, primero que fueron icónicas, que sí estuvieron motivadas por la realidad, se volvieron arbitrarias, ¿no? Dejaron de representar algo relacionado con la realidad. Y dos, el llamado principio fonográfico, ¿sí? Que también es bien importante, las relaciones no solo ya con la realidad, sino con los sonidos de una lengua. ¿Qué tipo de sonidos o qué parte de los sonidos empezó a representar esta primera escritura sumeria? Entonces, ok, aquí me voy a detener y vamos a ver esta primera imagen. Ahí la ven bien, ¿verdad? Sí. Entonces, me voy un poquito a la letra, ¿no? Nada más para revisar lo que Samsung dice de estas imágenes, ¿no? Quitar esto porque ahí estamos, ¿no? Entonces, a ver, a la uno, ¿de qué le ven cara, no? ¿Qué será? ¿Qué estará representando? Aquí donde está puesto mi cursor. Una carita. Una cara. ¿Tú crees que sea el signo de cara? Puede ser más grande para que lo vean mejor. Ese ve mejor, ¿verdad? ¿Qué puede ser? ¿Una cara? Dice Axel, una cara. Creo que ahí se ve todavía mejor. Este menú de Zoom suele estorbar a menudo. ¿Qué pasó? Espera un momentito. Uy, no se fue muy lejos. ¿Esto por qué? Ahí está. Ahora sí. Que se va a ver mucho mejor todavía. Ahora sí. A ver, ¿qué dicen? ¿Una cara? ¿Qué otra cosa podría ser? El hombre, Ajá, una persona, ¿no? A ver, el dos, ¿qué podría ser? Conste que no había todavía caballeros, ¿eh? No puede ser un yelmo y cosas así. ¿Qué podría ser el dos? Ahorita vamos a ver qué son, ¿no? Solo quiero que
obviamente esta primera columna que estamos viendo son las motivaciones icónicas, ¿no? Que intentaron hacer elementos que se parezcan más a la realidad. ¿El 2 qué podría representar? ¿Pero el 2-2 o el Este 2 2 2, este romano? 2 aquí. El 2 2 arábigo. Estamos acá, ¿no? Vamos hacia abajo. ¿Qué puede hacer esto? Como Entonces, llanto, tristeza, como llanto, tristeza. Ah, interesante. Ok. El 3 que es muy fácil, ¿no? ¿Qué podría ser? agua, Agua. Yo creo que sí es agua, ¿no? El 4, este está bueno también. Es una persona feliz porque está echando agua. Sí, tiene que ver con el agua también. Ahorita vamos a ver. El 5, un pie, pie. Ajá. El 6, creo que también es muy claro el 6, ¿no? sol, Pues el sol. Ajá. El 7, Pan, pan. Ok. Qué otra idea? ¿Conchas? Ok. El 8, las conchas son pan, Axel. No me refería a la concha de pan, profesor. ¿el 8 qué podrá ser? Una flor. No. Es que lo vi en el último. Una flor, dice Jorge. ¿Quién más? A ver, el 9, Pan de concha. Piedras, ¿no? piedras. Ok. Pan de concha. ¿Y el 10? 5 más 3, 5 más 3. Ok. Ese es concha Eh, de cardamomo. conchas de piedra. De cardamomo ahí está el Ok, vamos a ver, ¿no? Para que la columna 1, esta que acabamos de revisar, ¿no? Da su forma original en estos dibujos. El grafo 1, este primerito, ¿no? Ahora sí con los números arábigos, representa Saj, esa es la palabra que sumerio significaba cabeza. O sea, esta primera, ¿no? Y vean, ahorita lo vamos a escribir, pero uno de los movimientos importantes de esta primera escritura es el giro que se hizo en todos los elementos, ¿no? Todos se movieron del lugar de alguna manera, ¿no? Y luego se empezaron a representar con estas líneas. De hecho, en las tablas de arcilla, ¿no? Lo que vemos es este tipo de rasgos, ¿no? Pequeños triángulos seguidos de líneas, ¿no? Y es lo que se llama cuneiforme, este tipo de escritura. Pero vean, la motivación es muy clara, ¿no? ¿Cómo pasamos de esto, ¿no? A esto final? Sí, primero el movimiento y luego ya como la abstracción o lo que se llama un principio de arbitrariedad. Dos, sería este grafo boca y está señalado precisamente hacia esa zona, ¿no? Y en el paso de la escritura, vean, aquí todavía se estaría conservando ese rasgo que estaría haciendo alusión a la boca hasta perderlo y solo dejar esto más estilizado, ¿no? Aquí ya no tendríamos una forma tan clara en una distinción con el de arriba y el de abajo, ¿no?
sea, son casi idénticos, ¿ya vieron? O sea, tendríamos que tener una marca como por acá, ¿no? Que sí los distinguiera, que es esta, me parece, la única marca que los distingue, entre boca y cabeza. El 3 es A, que significa obviamente agua. Muy sencillo, muy icónico, esto sí, ¿no? Todavía a nuestros días creo que muchas personas así de forma natural representamos el agua así con estas ondas, ¿no? El 5 representa algunas de esas palabras, que es du, ra y gin, que son sinónimos de ir. Sí, sí vamos a ver. Ah, perdón, me salté el 4, ¿ah? Perdón. Bueno, el 5 ya vimos, que es ir, ¿no? Está representando esto, ¿no? Y también son sinónimos de gup, que es permanecer, o tum, traer. Todo esto representaría el 5. Sí que estaría asociado a un piecito. Dense cuenta cómo se fue estilizando. El 4 que me lo salté, que es este. El 4 es la palabra naj, que significa beber, ¿no? Entonces, claro, evidentemente Jorge decía, bueno, ¿tiene que ver con el agua? Sí. Evidentemente, y la cabeza, ¿no? Pues entonces es beber, y vean cómo se fue estilizando pues este evento, esta acción que es beber. Ajá. El otro que ya vimos, que tiene un montón de sentidos, ¿no? En términos de... esperen un momento porque hay gente aquí. Listo. En términos de el desplazamiento y en términos también de permanecer, ir o llevar, ¿no? Como eventos de movimiento que tiene que ver con el pie, obviamente, ¿no? El 6 como ya habían dicho, sí tiene que ver con una estrella o con el cielo, con la palabra sumeria an, ¿no? O también con la palabra dingir, que significa deidad. Sí, todo esto está representando en este 6, ¿no? Que tiene este sentido. El 7 sería ki, que es tierra, y obvio es una tierra labrada, ¿no? Esas marcas, ¿no? Son marcas digamos, porque los sumerios, entre otras cosas que no les dije, inventaron la rueda, ¿no? La rueda y son los primeros que empezaron a sembrar con una carreta y bueyes, ¿no? Entonces, este era un sistema común entre entre esta civilización. Pues claro que esto se tenía que poner por escrito de alguna manera. Ajá. El 8 entonces es el grafo, la palabra es sal y significa vagina, ¿sí? O también la palabra es munus, que significa mujer, ¿no? Este sería como el origen y este sería la estilización del grafo. El 9 significa montaña, cuya palabra es kur, ajá. Y vean la estilización del grafo. Pero el 10 ya vemos que en el 10 está la palabra mujer y la palabra montaña, ya vieron, ¿verdad? Están juntas. Y esto tenía un significado esto ya no se lee como mujer montaña, se lee como geme, ¿sí? Y significa esclava. Porque los sumerios, cuando tenían batallas con algunas tribus vecinas, normalmente tomaban mujeres de estas tribus que vivían en las montañas, ¿sí? Y por ello les daban esta representación a estas mujeres, ¿no? Como mujer tomada de la montaña. Digo, Samson traduce como esclava, pero yo creo que más cercano sería mujer tomada de la montaña, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ¿qué piensan de esto primero? ¿Algún comentario? Entonces, un poco más voy a dejar la imagen para seguir lo que Samsung va trazando, ¿no? Y luego regresamos a lo que había preparado. Dice, poco después de que esta escritura comenzara a utilizarse, todos los signos se rotaron 90 grados en sentido antihorario, como en la columna 2 precisamente aquí, ¿no? Este es el primer momento de rotación de todos los elementos. Un cambio de este tipo puede parecer gratuito y extraño, sin embargo, el hecho es que
Cambios comparables ocurrieron una y otra vez en la historia de las escrituras. Grafos individuales o, como en este caso, el repertorio completo de grafos. Giraron hacia un lado o hacia el otro. Se invirtieron o fueron reemplazados por sus imágenes especulares. Las razones de estos cambios son numerosas. La rotación sistemática de 90 grados de la escritura sumeria está vinculada con el modo en que los escribas consideraban conveniente sostener las tabletas y el punzón cuando escribían, aunque su explicación no es totalmente clara, ¿no? O sea, si podemos ver, ahora sí, vamos a ver otra imagen, que es más o menos cómo eran las tablillas de arcilla. Aquí tenemos una. Esta creo que es más clara, ¿no? Ahí las podemos ver, ¿no? Todos estos elementos que ya vemos como estilizados se marcaban ahí, ¿no? Ya les comentaba cuál es la motivación de este tipo de registro, ¿no? Por el sistema geográfico en el que los sumerios vivían, ¿no? Que no había madera y no había roca, entonces, pues, que tenían mucha agua y lodo, pues, pues vamos a escribir en arcilla, ¿no? Fue una invención maravillosa y en realidad, pues, estas marcas que estamos diciendo y la forma en que fueron trazando, digo, las motivaciones de por qué acostaron todo es por esto, ¿no? Porque probablemente fuese más sencillo trazar en esa dirección, ¿no? Las primeras escrituras sumerias. Bueno, regreso acá. Es un poco más a lo que dice Samson. Em, También durante la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, se cambió el elemento puntiagudo que se usaba para dibujar líneas en arcilla como un dibujo con un lápiz en papel, por un instrumento puntiagudo con el cual el escriba trazaba líneas presionando sobre la arcilla con un mínimo movimiento lateral. Había una razón práctica para este cambio: mover una punta a través de la arcilla. Hacía que ésta se levantara y ocluyera las líneas ya trazadas, de modo que los grafos eran más legibles con la nueva técnica. Pero esto condujo naturalmente a la modificación de las formas de los grafos individuales. Claro, ¿no? Esta estilización de clavar un poco más la punta en la arcilla para hacer más claro esto, ¿no? Y esto generó los cambios en las formas, ¿no? ¿Cuáles son estos cambios? Las curvas continuas fueron reemplazadas por segmentos rectos, si se dan cuenta, ¿sí? Aquí ya tenemos esta primer fase de cambio así bien delimitada. Ok. Cada impresión trazada con el nuevo punzón tenía la forma de una cuña o uña. De ahí el nombre cuneiforme, por cuña o uña. Ajá. Esto significa esta palabra y la asociación con esta escritura, ¿no? También es típico de la historia de la escritura que el cambio de los materiales empleados ocasiona un cambio importante en la forma de la escritura. ¿Sí? Digamos, son estas dos motivaciones, ¿no? En cómo fueron cambiando probablemente la posición para poder escribir y dos, las herramientas para que se estilizara esta escritura. Eh, los jeroglíficos egipcios también tienen una escritura estilizada. No son solo estos que conocemos de estelas que están en pirámides, etcétera. También hicieron como una especie de escritura manuscrita, precisamente que sí tiene como origen el sistema jeroglífico, pero que se fue estilizando cada vez más, ¿no? Entonces están estos dos tipos de escritura de registro del egipcio antiguo. Entonces es algo común que ocurrió en las primeras escrituras, este cambio de algo completamente motivado o algo icónico hacia algo mucho más estilizado que fue cambiando. Entonces, hablemos un poco más de otros principios y ahorita regreso a esto, ¿no? Les decía que probablemente esta primera escritura digamos, dividamos en dos partes, elementos. Cuando hablamos de uso fonográfico, quiero apelar a lo que veíamos las sesiones pasadas. ¿Se acuerdan que vimos como los dos grandes sistemas de escritura, aquellos que representan ideas y aquellos que representan una parte de la lengua, ya sea sílabas, eh, sonidos, ¿no? Consonantes o vocales, ¿no? Entonces, sobre todo aquellos templetes consonánticos como el hebreo, ¿no? Bueno, esto es el principio fonográfico. El sumerio sí tenía una especie de primer principio fonográfico, ¿no?
que se representaban elementos gramaticales, ¿sí? Y estos elementos gramaticales se usaron para representar sílabas. Ajá. Es interesante, ¿no? Que, como les decía en un primer momento, lo natural no es representar signos separados, es decir, consonantes y vocales, sino los primeros sistemas, y esto sí es algo que se repite en la historia de los sistemas de escritura, fueron sílabas, fueron grupos. Ajá. De hecho, hay un problemita con esto. Los sumerios no representaron completamente su silabario, ¿no? Está como incompleto su sistema, ¿sí? Muchas sílabas de su lengua no fueron representadas en su escritura, ¿no? Esto porque era un sistema en construcción. Se entiende un poco, además, que no, de alguna manera se interrumpió su evolución a lo largo del tiempo. Ahora, algo interesante, ¿no? Los nombres propios fueron los que motivaron los principios fonográficos, ¿sí? Que ya las imágenes dejaran de representar cosas de la realidad y ya se empezara a representar algo más cercano al sonido. Y claro, si estamos pensando en la administración, si estamos pensando en estas primeras funciones, pues necesitamos saber si está registrando que, eh, digamos, la propiedad de 50 vacas, pues ¿quién es el dueño de esas 50 vacas? Necesitabas de alguna manera, ¿no? Poner en función estos nombres, ¿no? Eh, Como les decía, esto del script silábico, ¿no? Estuvo incompleto. Gran cantidad de sílabas no tenían sus gráficos correspondientes. Y esto, digamos, tiene contraste con, por ejemplo, lo que pasó con el maya. El maya, que ya fue un sistema mucho más elaborado, también tiene una parte, un silabario, pero en el maya, lo interesante es que una sílaba tiene varios elementos gráficos para representarse, no un único elemento gráfico. Lo vemos en nuestra escritura, ¿no? ¿A qué me refiero? En el español es bien fácil, ¿no? Este sonido, ¿no? En realidad tiene estos equivalentes ortográficos, ¿no? Tiene este y tiene este. En el español. Pues se dan de cuenta que con las sílabas puede ocurrir lo mismo, que un elemento gráfico represente, perdón, varios elementos gráficos representen una sola sílaba, ¿sí? Es decir, que hay una cantidad excesiva de elementos para representar una sola sílaba. Eso pasó, ha pasado en las historias, pasa en las escrituras alfabéticas, ¿no? No es algo que nos tiene que sorprender. Bueno, pero en el sumerio era lo contrario, como les decía, porque el sistema, el script de sílabas estaba incompleto, ¿sí? Faltaban muchas por representarse y pues más bien, ¿cómo se marcaba diferencias o cómo se podían representar estas sílabas que no estaban con la combinación de elementos existentes que sí habían sido escritos, ¿no? Algo interesante, el sistema era completamente logográfico y el uso fonográfico solo estaba limitado a ciertas necesidades, ¿no? Como les decía, y lo hemos visto por lo menos las dos sesiones anteriores que hemos tenido, el principio logográfico representa ideas y el principio fonográfico ya representa sonidos o sílabas de una lengua, ¿no? O templetes consonánticos, etcétera. Y otro uso importante son los complementos fonéticos, que también son característicos de escrituras antiguas, no solo en esta escritura de los sumerios. En el antiguo Egipto también se usaron complementos fonéticos, en la escritura maya también se usaron complementos fonéticos. ¿Qué son los complementos fonéticos? Vamos a explicarlo ahora. Voy a hacer aquí uso, a ver si Jorge se acuerda de sus lecciones del egipcio antiguo, ¿no? Cuando estuvimos estudiando, porque vimos muy claramente que eran los complementos fonéticos en ese entonces. Aquí hay un buen elemento, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, la palabra del dios Amón, ¿no? Este es el jeroglífico del dios Amón, ¿sí? Y lo primero que quiero que vean es, aparte de los complementos fonéticos, el egipcio tiene algo que también encontramos en la escritura maya, por ejemplo, que son los llamados determinativos. ¿Sí? Estos elementos, por ejemplo, que están siempre a la derecha en la escritura egipcia, por ejemplo, este y este, ¿no? Este determinativo, siempre que lo encontremos a la derecha, asociado a una escritura, va a representar la idea de un dios o una divinidad. Entonces, esto nos dice, este puede ser el nombre de un dios.
Este triangulito, que siempre va a estar a la derecha o a la izquierda, depende de la posición de la escritura, va a representar siempre una pirámide. Pero estos no se leen, estos solo son, digamos, el campo semántico asociado a la idea que se está representando con la escritura. Estos no son los complementos fonéticos, ¿eh? Solo estoy hablando de otra figura que son los determinativos. Y este otro, como veíamos con el sumerio, es el determinativo de agua. Ajá. Entonces, claro, esta era la idea de agua, ¿no? Y ahora sí, vamos con el nombre de Amón, ¿sí? Tenemos entonces este sonido que puede ser parecido a una I con una, luego la y luego esta que estaría bajo esta, ¿no? Esta que sería como ¿no? Y este otro que se está repitiendo, en realidad este de abajo no sería ya necesario. Porque este de arriba, esta como MN, ¿no? Bastaría para que se entendiera que estamos diciendo el nombre Amón. Pero este, digamos, está reiterando, ¿sí? Uno de los sonidos. Al pasar de esto a, digamos, una transcripción mucho más estilizada, una de estas Ns, si pueden verla, la quitamos en realidad, porque es redundante. Se usa no solo como complemento fonético, sino también un poco para fines estéticos. Esa es, digamos, la doble función de los llamados complementos fonéticos. ¿Sí se entiende la idea de esto? Sí. Entonces, bueno, la escritura sumeria también tenía estos complementos fonéticos que en realidad estaban como haciendo énfasis en alguno de los sonidos o sílabas, ¿sí? Y que en realidad no se leían, ¿no? Cuando se leían estas primeras escrituras. ¿Qué les parece? Muy interesante, ¿no? Y bueno, tenemos la palabra para pirámide, nada más para ver, ¿no? Cómo sería. Y de hecho, si ustedes escuchan la palabra Munra, ¿no? En la palabra Munra, ¿no? Si alguien vio los Thundercats, es el origen de la palabra pirámide en el antiguo egipcio. O sea, está interesante que hayan elegido el nombre de Munra, que sí es pirámide, ¿no? Ra, ¿no? Ok, bueno, entonces regreso. O puede ser también Amun-Ra, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos del eh, sumerio? Bueno, en una época posterior, lo que ocurrió fue, eh, en esta época del desarrollo de los acadios, ¿no? Que recuerden, la temporalidad es grande, ¿no? Del año 4500 antes de Cristo al año 1750. Entonces hubo muchos grupos culturales que adoptaron esta escritura, ¿no? Entre ellos, pues tenemos acá las influencias del acadio y aquí ya hubo una representación mucho más comprometida entre los sonidos y los grafos, ¿no? Que le dieron otra dimensión a la primera escritura del Sumeria, ¿no? Hubo cambios. Esto sí podemos decir que influenció, ¿no? Esta primera escritura tal vez no influenció a todas las escrituras del mundo, pero sí influenció a las escrituras o al desarrollo de los alfabetos. Sí podemos decir que la escritura sumeria sí es un antecedente de nuestra escritura, eso no hay duda, ¿no? Que es nuestra escritura alfabética. Ya vamos a hablar de eso en su momento, ¿no? Eh, cómo pasaron por ahí los fenicios, etcétera, ¿no? Las primeras escrituras micénicas, ¿no? Y la estilización de lo que fueron los primeros alfabetos y ahí hasta nuestros días, ¿no? Este tipo de escritura que usamos nosotros para representar una parte, fonogramas de nuestra lengua, pero en realidad, bueno, ya llegaremos a su momento. Pero sí hay una influencia cultural muy fuerte, muy arraigada en este grupo, ¿no? Entonces les digo, si pensamos otra vez en un solo grupo indoeuropeo, no es posible, ni siquiera en la forma de la escritura, ¿no? O sea, esto no tiene nada de indoeuropeo, ¿no? Esto tiene otra influencia cultural muy grande, ¿sí? Bien distinta. Entonces, ahí realmente podemos ir rompiendo todos estos mitos, ¿no? Jorge también nos ha hablado de la ideología que hay en los textos que uno puede adquirir, ¿no? Y leer y decir, no, es que estos fueron los grandes señores que fueron los que inventaron no sé qué, la agricultura, y se van despedazando estos mitos, ¿no?
No, no es cierto, no es posible sostener esto. No sé qué piensan, ¿alguien tiene algún comentario? ¿No? Ok. Octavio, Octavio, Octavio. Sí, sí, adelante. Una pregunta. Estamos diciendo que esto no tiene nada de indoeuropeo. ¿Sí? ¿Estoy bien? A ver, continúa con tu idea. Ajá. Entonces, como fue hace 4500 años cuando empezó la escritura esta sumeria y egipcia y bla, bla, estamos hablando que no había indoeuropeo hace 4500 años antes de Cristo. ¿Sí? ¿Es correcto? Octavio, ¿no me oíste? Octavio, no te oyes. ¿Ya se fue Octavio? No, ahí está. Ya se dio cuenta que no se oye. ¿No, no te habrás conectado a algún dispositivo? ¿Quién? ¿Yo? No. No, Octavio. Ah. Solo se borró tu sonido, Octavio. No tenemos audio tuyo, Octavio. ¿Me escuchan? Ahora sí ya. Ya te Ah, escucho. tal vez sí se conectó a algo y ya apagué el Bluetooth mejor. A un coche vecinal. Sí, tal vez, no sé, una tele o lo que sea. Listo, entonces, Has, en realidad como indoeuropeo como tal no existía en esa época. De hecho, todas estas sesiones que hemos tenido con Jorge y conmigo es eh, desmitificar esa idea, ¿no? De que ya en esa época había algo que conocemos como indoeuropeo, ¿no? No es cierto, ¿no? O sea, había diversos grupos que sí, entre ellos había una gran influencia cultural, pero como tal, el fenómeno indoeuropeo fue una construcción social del siglo XVIII, ¿no? Una construcción Es, ideológica. es decir, una invención pues para ganar dinero. Pues sí, supremacía y ya sabemos la historia, ¿no? Que sigue Entonces, ocurriendo. no, ya descubrimos que no existe el indoeuropeo. Es un poco la idea, ¿no? Que es un mito y si existe hay que ver cuáles son las condiciones. Me voy a ir, odio a Foucault, pero cuáles son las condiciones de, no, no lo odio, lo quiero mucho, las condiciones de posibilidad que hacen que eso siga permaneciendo, ¿no? Ok, del siglo XVIII para acá permanece, es indoeuropeo. Pero en la época en la que nos dice Gimbutas y nos dicen todos esos güeyes que posiblemente surgió el indoeuropeo, es mentira, no surgió. Pues parece, lo que sí tenemos registro, Has, como lo hemos visto con eh, las evidencias arqueológicas, es que hubo por lo menos dos grandes grupos que se movieron en épocas distintas, Ok, sí, pero ¿no? De no, precisamente esta, no, sí no emergió como una sola nación de un lugar específico, no hay la posibilidad de que esto se pueda sostener. Tienes razón, ¿no? En ese sentido no pero surgió, no no emergió. era indoeuropeo. Exacto, ¿no? No sabemos qué O sea era. que no hablamos indoeuropeo nosotros entonces. Pues siguiendo esta lógica, no. Aunque la Ok, gente y la literatura diga que sí, ¿me entiendes? ok. Esto me suena como al final del seminario. Todavía no. Estamos, No, estamos pues que todavía al ya principio, llegamos a aunque no una lo creas. conclusión, ¿no? Creo que no. Estamos todavía descubriendo que eso podría ser una conclusión, pero no lo sabemos aún.
Ok, de- entonces me quedo con eso. Para mí ya, Dale, ya es una conclusión. no dejes de venir, Has, por favor. de- Sale. déjame intervenir un segundo, porque creo que sí es importante no dar Sí. por sentado algo, porque lo que tenemos que contradice a esto es lo clarito que se puede reformular la lengua. Y el asunto de la cohesión que lleva la agricultura, la ganadería y todo a una multiplicidad de grupos en la región, nos pone a pensar más bien en cualidades particulares de lo humano. Es decir, podríamos pensar que a lo mejor no hay un grupo indoeuropeo, pero que sí hay una cualidad propia de los grupos regionales o tal vez de los grupos humanos que concentra las cualidades y las distribuye más o menos parejamente entre todos. Entonces la lengua nos estaría hablando de eso. Entonces tal vez no hay un grupo indoeuropeo, pero tal vez lo indoeuropeo apunta todavía un poco como nebulosamente a una cualidad humana. O sea, podemos decir que no hay un solo grupo, pero no podemos decir que no haya una peculiaridad que tal vez ha sido descubierta en la reconstrucción lingüística. Entonces, tal vez lo indoeuropeo no son los indoeuropeos, sino una cualidad que estamos por, por lo menos vislumbrar, lo que hace que el seminario no se termine, sino que pasa después de la fase de observación a la fase de hipótesis. Has ya tiene la suya bien establecida, es indudable. Pero vamos a ver cómo se sostiene, ¿no? Una de esas cosas o de esas cualidades que a partir de este momento a mí me gustaría desarrollar es la escritura, ¿no? O sea, este fenómeno sociocultural e incompleto, ¿no? Hay que seguirlo muy de cerca, ¿no? Sobre todo en esto que ya se ha vuelto un fetiche, como les decía la sesión pasada con el alfabeto fonético internacional, ¿no? Cuya representación se cree que es la cumbre de las escrituras y no sirve de nada, ¿no? O sea, si esto realmente fuese así, ya la mayoría de los grupos culturales lo habría adoptado y dicho, no, pues claro, miren, podemos escribir todas las lenguas con esta herramienta. Y es una farsa, no es así. Ajá. Ok, ¿qué más? ¿Quién más quiere aportar algo, por favor? ¿Alguien más quiere decir algo? En realidad, entonces, para cerrar, un par de cosas más, ¿no? Que quiero comentarles a propósito del indoeuropeo. Tenemos, digamos, dos registros arqueológicos que son los tokens de arcilla, como les decía, son estas tablillas, y los bulai de arcilla. Lo primero que se hacía, hagan de cuenta, hacían el gobierno el registro de los bienes de un campesino, ¿no? Entonces lo que hacían es, contaban sus vacas, contaban, por ejemplo, su cosecha, contaban, por ejemplo, no sé, lo que se les ocurra que tuvieran, ¿no? Pero cada cosa la registraban en tablillas diferentes y las metían las tablillas como en una envoltura de piedra también grande y las sellaban. Sí, y a esta envoltura de arcilla grande también, o sea, cosían todo, ¿no? Las tablillas y la envoltura, todo lo cosían y ya quedaba sellada por completo, pero además, este contenedor de piedra de arcilla, la marcaban antes de coserla para decir qué contenía y para decir, pues, quién era el propietario de esto, ¿no? Entonces, pues ya, para los registros ya no tenían que sacar las tabletas de arcilla. O sea, es un poco loco cómo hacían el registro, ¿no? Pero obviamente se dieron cuenta que era mucho más fácil solo registrar todo en una sola tablilla posteriormente, ¿no? Pero los Bulai fueron como este primer momento para el registro, ¿no?
Y los tokens serían estos pequeños objetos que les decía, ¿no? Que les mostraba, que serían esferas, discos, conos, tetraedros, ¿no? Para hacer las anotaciones, ¿no? Eh, otras características, como les decía, contabilidad. Muchos dicen, ¿no? Que es a partir del año 9000 antes de Cristo en el que se empezó a usar esto, ¿no? Y que habría coincidió con el inicio de la agricultura, ¿no? O sea, sí hay gente que dice que la agricultura y la escritura surgieron en la misma época, ¿no? En diversos grupos, ¿no? Lo mismo habría pasado con los sistemas de escritura mesoamericanos, ¿no? Algunos dicen que ¿cómo decirlo?, refinación de los sistemas de agricultura también estarían en relación con los sistemas de escritura en civilizaciones como la maya o la zapoteca, ¿sí? Entonces, bueno, pues no es ¿cómo decirlo?, ajeno a esos acontecimientos iniciales, ¿no? O primigenios de los seres humanos. Em, los Bulae, ¿para qué servían, no? ¿Cuál era la función? Como les decía, protegían las tablillas, ¿no? Se marcaban en el exterior eh, y eran los objetos que se usaban como intercambio, ¿no? Hagan de cuenta que eran como una especie de cheque, ¿no? Es decir, cuando había negociaciones, entregaban los Bulae de un propietario a otro y en ese momento se hacía esta función simbólica de hacer el intercambio de los bienes que te estoy dando, te estoy comerciando o estamos haciendo este trueque, ¿no? Entonces tuvieron también este fin comercial, estas piedras Bulae grandes, ¿no? Que aquí sí tengo una imagen de estas. A ver, va la imagen. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, Sí. ¿verdad? Ok. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una muy clara, ¿no? Estas piedras que son los bulai, que son las que contienen a las tablillas de arcilla pequeñas, ¿no? Pues gracias a que el sistema estuvieron enterradas durante siglos, ¿no? Y que además, debido a que es arcilla y no se desgasta como el cuero, ¿no? O el papel, ¿no? Que se va de alguna manera desgastando, corroyendo, se corroe con el paso del tiempo. Entonces, esto realmente permitió tener estas marcas, sellos, ¿no? Duraderos más visibles, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera parte. Con esto quiero cerrar como esta introducción a la escritura de los sumerios. No sé si alguien quiere comentar algo, alguien quiere decir algo. Yo, Octavio, nada más entiendo que llegué tarde, pero ¿qué región y qué época? Estamos en la región de lo que hoy es Turquía, ¿sí? Y todo este periodo es muy grande, entre el 4000 y cacho hasta el 1700 antes de Cristo. Ok, Es una escritura muy antigua, contemporánea las grandes civilizaciones faraónicas, ¿no? ya. Sí, y los discos de Festos son del 7000, ¿no? Dicen que sí, que son, Región de Creta. ajá, que son muy viejos, pero no está descifrada esa escritura. Pero sí podríamos suponer que son escritura o todavía es hipotético. Es hipotético, sí. Ya. Sí, porque, o sea, hay tablillas que dicen que son del 9000 antes de Cristo, ¿no? Tablillas de arcilla. ¿También de Anatolia, de Turquía? Sí, toda esta zona, ¿no? No. 9000. 9000, sí. O sea, eh, este periodo que yo les digo es el periodo urbano, ¿no? Mm, De esta gran civilización que ya sirvió a fines más burocráticos, ¿no? La escritura. Pero hay escrituras mucho más antiguas, ¿no? En arcilla. ya. Pero entonces sí podríamos pensar que también nace parejo en diferentes regiones la escritura. Es la idea, ¿no? Como efectivamente es lo que discutía al inicio, ¿no? Que Gelb, que es uno de los grandes teóricos sobre la escritura, él habla de una monogénesis, ¿no? Ah. Pero Samson dice que no, o sea, no, eso no se puede sostener en realidad, ¿no?
básicamente como todo lo demás. De ahí, Exactamente. solo lugar no se sostiene. Exactamente, ¿no? Lo hemos estado discutiendo de una u otra forma con el mito del indoeuropeo, ¿no? Sí, Que no hay una monogénesis, no, no es posible, ¿no? vale, ya, es todo. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? Hablen ahora. Pues ahora, ¿quieres decir algo? Sí, en lo que dices de la monogénesis de las escrituras, que lo que dice que no se sostiene, es que así en un escenario donde dijera que sí se sostiene como, o sea, sería complicadísimo, ¿no? Decir que la maya, los zapoteca, la cuneiforme y todo, que tiene un solo origen, o sea, de decir de monogénesis ahí es monogénesis y luego las variantes y las derivaciones y todo, y eso de que si con la agricultura, si nosotros estuviéramos así, que en la agricultura estaba esa agricultura y salió la escritura y estaban así como dices con arcilla, Ujú. yo lo veo como de, pues sí, para ellos no es que les faltara papel o algo distinto para escribirlo, ¿no? O sea, no les faltaba nada, tenían pues lo que estaba en sus medios, ¿no? Aquí estaba ahí, No, claro. no pudieron decir, o sea, y lo que dices que si era ingenioso lo que tenían, yo creo que es parte como de la, pues, de la creatividad humana, que quiere hacer algo como hacer un registro y pues con lo que tiene se las ingenia, y Ya, el otro con lo que tiene se los ingenia así, pero el asunto es el medio y el objetivo que quieren hacer. Entonces, porque no es que les falte, ¿no? Que digan, bueno, como no tengo papel o no tengo computadora, ahora voy a escribir con arcilla. En realidad no, no les faltaba nada, claro, tenían lo que claro. necesitaban para escribirlo, ¿no? Y y luego que fuera así como en eso que en algunos lugares distintos se usara arcilla y en otros que son el ambiente, piedra, todo, está hablando como de es cómo resuelvo esto que quiero hacer y plasmarlo. Y, pero la parte esa que es como si en un terreno que alguien está arando y que está húmedo porque está formando lodo donde están sembrando, se le ocurre a alguien escribir ahí, ¿no? Hacer unas tallas. A veces había, por ejemplo, acá en botánica, cuando están en el campo, ahí escriben en el suelo con ese barrito, con un palito, escriben aquí como el maíz rojo, con un símbolo, no Ah, sé, aquí ajá. el maíz negro, aquí el terreno de Pedro, aquí lo sembró Juan, y luego lo cortan esos como ladrillitos que se forman al final cuando están secos, y Sí, saben qué sembró cada quien y qué semillas son de cada quien, y son como registros pues de escritos, ¿no? Un símbolo de, este es el mío, este es el tuyo, aquí sembré, por ejemplo, maíz, aquí sembré otra cosa, cultivo. Y es fácil sembrar a la vez y cultivar a veces en los suelos, por ejemplo, los arcillosos o los... o sea, es como, ¿cómo será? Como marcar el lugar ahí y después desprender esa como para sí, decir esto es sí. mío, pero y que fuera como una convergencia en distintos lugares, suena como que es pues una creatividad del grupo de humanos que independientemente de donde estén, es como para delimitar, para dar una idea a los demás de qué están haciendo y a quién pertenece. Y sí parece que no haya una monogénesis en el sentido de que tenga que ser un origen y luego esos se los enseñen a todos, sino más bien que en todos los grupos de humanos que están en todos lados, hay en los humanos esa creatividad y manera de resolverlo, ¿no? Y de expresar. Pero está muy, muy bonita bueno, la manera como de idear algo, de escritura, y eso de que dices
que quieren hacer un alfabeto fonético internacional o que está. Es Ya parte existe, sí. de la idea como de, no sé si sea como entendible todavía eso de, por ejemplo, ¿por qué se mueren las lenguas? Y decir que se están muriendo y acaban de decir, ¿no? En las propuestas de estas de gobierno que eran como de mantener pues la escritura y las lenguas originarias que es proyecto, que la parte es como de, ojalá se pueda, porque en el sentido de que en la época que hubo gente acá, bueno, en todos lados, que era como de, a los hijos no se les enseñaba la lengua de los papás porque los que estaban alrededor los hacían sentir mal, ¿no? De tener un dialecto o otra lengua. Entonces, eso de retomarlo, no sé cómo, o sea, si en los lugares donde se necesita un intérprete, pero con lenguas originarias, hasta funcionaría como para darles empleo a que vayan ellos a decir, necesitamos a alguien que hable este dialecto para que les traduzca en el médico, en el penal, en la inmigración, pero no sé cómo veas si sea complicado, ¿no? En lugar de que unificarlas todas, mantener la diversidad de las lenguas, bueno, por ejemplo, las de México, ¿no? Las actuales. Sí, bueno, este último punto es muy interesante porque sí hay un gran abanico, Rosaura, de la situación lingüística de cada grupo, ¿no? O sea, hay eh, variantes lingüísticas de una misma lengua que son muy vitales y al mismo tiempo otras que ya están por desaparecer. O sea, no es el mismo náhuatl del Guerrero que de Durango, que de Veracruz, que de Oaxaca, ¿no? Son lenguas náhuatl distintas. Con los zapotecos ni se diga, ¿no? Hay un montón de lenguas zapotecanas y en realidad, te digo, la vitalidad y la comunidad ha preservado con los que han podido preservar su lengua y transmitirla todavía a los niños que están creciendo, pues con mucho recelo su identidad. Pero hay otros que no, otros que ya eso se fue diluyendo y como bien dices, ¿no? Ya no enseñaron a hijos, ya no enseñaron a nietos y ya los que hablan son personas nada más de la tercera edad, ¿no? Entonces, hay como, no es homogéneo incluso, ¿no? En la situación, en la diversidad lingüística de las lenguas mesoamericanas, ni siquiera podemos decir que están en la misma condición, una misma lengua, ¿no? Que de entrada, pues no hay como un solo náhuatl, no hay un solo zapoteco, no hay un solo mixteco, ¿no? Son una gama de lenguas. Entonces, en ese sentido, pues van a perdurar aquellas que se sigan enseñando a los niños, ¿no? Que, que se sigan ahí defendiendo, porque el otro punto que comentas que también es interesante, los programas de revitalización lingüística casi todos fracasan, ¿no? Hay que decirlo, ¿no? Primero, pues desde el lugar que vienen, que suele ser un lugar de poder, como la academia, ¿no? O sea, no digo que no hay programas que surgen espontáneamente de los hablantes, sí los hay, ¿no? Y esos tienen un mejor pronóstico de éxito que aquellos que vienen desde un lugar que la comunidad no está pidiendo, ¿no? Y normalmente la mayoría de los programas de revitalización vienen desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de poder, desde la academia, y por eso fracasan, ¿no? La gente no los necesita porque no los está pidiendo. ¿Sí? Entonces, es también esa situación bien complicada, ¿no? Uno pensaría que con la llegada de los españoles las lenguas empezaron a desaparecer y no es cierto, ¿no? Por lo menos las primeras órdenes de jesuitas y franciscanos estaban muy interesados en describir las lenguas, hicieron gramáticas, hicieron vocabularios, ¿no? Claro, colonización espiritual, eso pues no hay duda de cuál era la función de que querían conocer las lenguas, ¿no? Sin embargo, jamás hubo un decreto de la corona del rey o del virrey de desaparecer alguna lengua, ¿no? O sea, lo irónico es que realmente uno de los golpes fatales en las lenguas mesoamericanas, en las lenguas llamadas indígenas de México, fue el cardenismo, ¿no? Algo mucho más cercano a nuestra época, ¿no? Ese gran programa de alfabetización de Lázaro Cárdenas, ¿no? Donde todos debían aprender a leer, escribir español, eso fue una puñalada realmente, ¿no? Es esa generación bueno, muchos de ellos ya están muertos, ¿no? Pero los que ahora son de la tercera edad y fueron niños, ¿no? Como resultado reciente de esa
en marcha cardenista de no hables tu lengua porque aquí tienes que aprender a leer y escribir español, niño, ¿no? Y les pegaban y todo eso que comentas, ¿no? Yo lo he escuchado de viva voz de estas personas que fueron niños, ¿no? Y que recibieron de primera mano estos decretos cardenistas, ¿no? Que claro, no tenían la intención de desaparecer las lenguas, pero el resultado fue eso, fue brutal, brutal. Pues según entiendo, la crítica que le están haciendo a las correcciones de los nuevos libros de texto, que decían, bueno, que lo que se impulsaba era un respeto a quienes hablaban con la S final en palabras que son, no, por ejemplo, fuiste, así. Pero se entendía que era una como mezcla de español con, de acá, como del español que todavía se habla en España, que terminan así con eses, ¿no? Y decían que como los libros de texto con esas modificaciones podían alentar que se siguieran con esos usos, según ellos, incorrectos del español, como hablando comiste, eso. Pero lo que se decía ahí era que más bien lo que estaban tratando de hacer era como el respeto a las variaciones locales del español, como en esa reivindicación de no homogeneizar. Pero quien se está quejando de que se pueda hablar, no escribir así con las S finales, es justamente los de la academia que hicieron esas correcciones. Claro, claro, ¿no? Porque el principio el lema de la Real Academia Española es limpia, fija y da esplendor, ¿no? O sea, date cuenta de cuáles son los objetivos de una institución así cuyos miembros se van a cenar con el rey de España, ¿no? O sea, no sirven de nada, ¿no? En realidad. Y entonces, ¿quién fomenta otra vez como el valor de las lenguas o de los dialectos o lo que sea que es de la diversidad de un país? Los hablantes no necesitan instituciones. La organización misma es la convención social, como decía Saussure, ¿no? Es lo que hace que permanezca, la permanencia, ¿no? Igual con las escrituras, la convención social. Gracias. Gracias a ti. A mí, Octavio, y siguiendo un poquito esta línea, me parece fascinante cómo por primera vez estoy presenciando que un grupo, una colectividad, está modificando la lengua y están imponiendo lenguaje no binario, ¿no? Lo están logrando, por más que haya o hayamos, ¿no? Puristas, ¿no? Que nos neguemos a esas cosas, lo están logrando. Ya es una consideración constante. Yo nunca, no sé, tú tendrás mejores registros, pero yo nunca había visto que una colectividad impusiera una modificación en la lengua de esa manera. Nunca. Y me parece que lo están logrando. Me parece un acto maravilloso en términos de ejercicio de voluntad colectiva. Yo tuve en estos años muchas generaciones de estudiantes, ¿no? Recién llegados, así jovencitos a la licenciatura, jovencites, ¿no? A la licenciatura. Y hay algo interesante, ¿no? Están muy comprometidos con lenguaje no binario, ¿no? Mucho compromiso de verdad auténtico, no es nada más modas, ¿no? Este, y lo que yo les decía, yo les daba un tip, quieren realmente tener éxito en esto? Enséñenlo a sus hijos, ¿no? El problema es que no quieren tener hijos. Estas generaciones no quieren tener hijos, ¿no? Entonces, es un poco irónico esto, ¿no? Pero es eso, ¿no? Transmitir esta forma de lenguar, ¿no? A los niños. Eso es lo que hace que que un movimiento tenga éxito. No en las instituciones, en los hijos. Sí, pero ciertamente en el ejercicio de voluntad va a haber hijos que van a crecer con eso y lo van a normalizar, pero es una Exacto. batalla, o sea, actualmente me parece que hay una batalla por pues no tanto el reconocimiento, pero sí la imposición de la no discriminación al lenguaje no binario. Me parece fascinante
Yo sigo y seguiré probablemente hasta que me muera sin usarlo, pero me parece fascinante que lo han logrado. O sea, está en todos lados. Está en todos lados y por lo menos hay una consideración y por lo menos han logrado que no sea discriminado, ¿no? Que no se tache como hace apenas un par de años de ignorantes o de mal hablados. Han logrado permear bien y me parece que es un ejercicio de voluntad fascinante de una colectividad concreta que lo que impone junto con el lenguaje es una ideología, ¿no? Que termina desnudando, Así porque es. eso es lo que pasa, termina desnudando las otras ideologías fascistas que estaban ahí todo el tiempo y que hacían que pareciera que teníamos que respetar a la RAE, ¿no? Y que mientras más cercano a la RAE, más propio de la existencia, y mientras más lejano, o sea, mientras más vistes, fuiste, ¿no? Pues menos propio, ¿no? Decía un paciente, menos de los Limantur, ¿no? Entonces, me parece un movimiento espectacular, pero bueno, no más agregando. Surgió algo, surgió algo en términos de la escritura muy interesante en los años 50, entre los 50 y 60, me parece, en Latinoamérica, pero venía de un lugar que no pudo sostener esto, una renovación de la escritura del español, ¿no? Y era dejar de usar la C y la Q por un solo elemento gráfico, ¿no? Y dejar de usar estos dígrafos para unificarlos en un solo sonido, ¿no? Obviamente esto iba en contra de la RAE, pero ellos intentaron este movimiento, pero no tuvo éxito, ¿no? No tuvo eco. Los hablantes no se sintieron acompañados de eso, ¿no? Y fracasó. Qué pena. Aunque los morros lo hacen, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora es cada vez más frecuente, pero ¿quién lo hace? No lo hace un académico. No. Es mi insistencia. No, o sea, para que eso sea auténtico, no puede venir desde un lugar de poder. Es Mm. insostenible. Fíjate que vamos a tener que hablarlo, tú yo no sé hasta dónde lo vas a llevar, pero la ortografía, que eventualmente se vuelve parte de la escritura, porque me imagino que en su momento la ortografía no era una necesidad de la escritura, porque no Definitivamente está no. ortografiado exactamente lo que era. Pero la ortografía me da la impresión de que se vuelve un asunto de élites. Totalmente. Y justo la escritura ya tiene otra función, ¿no? Ya es de los derechohabientes. Y hay que decir, alfabetización no es ortografía. Son dos cosas completamente distintas. Axel, Estaba acordando ahorita que decían esto de la ortografía. Cuando yo estaba en la primaria y todavía, cabrón, no, pues estoy hasta la prepa. Este, cabrón. ¿Todavía estás en la primaria? No, no, es que me acuerdo mucho porque mandábamos mensajitos o las cartitas y así. Y se mochaba, ¿no? Es como, por ejemplo, el hola, ¿qué hace? Tal cual, ¿no? Hola, una Q nada más. ¿Y qué haces? O cuando hacías la frase de, él me dijo que la tarea, no sé, por ejemplo, en lugar de poner él, se quitaba se dejaba L, ¿no? Y se intentaba mochar cada que fuera pues ya nada se ponía la M, nada más se ponía la N. Y me acuerdo que de repente como que también empezó como a meterse un poquito más el tema de los números, ¿no? Que se escribía con números y con mayúsculas y con minúsculas. No sé si lo llegaron a ver ustedes, ¿no? Se escribía con mayúsculas, con minúsculas y números, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Las palabras mochadas con las sílabas en lugar mene y así, nada más la pura consonante. Y un profesor en la prueba me decía que íbamos a terminar bien pendejos si seguíamos escribiendo así. Decía, lo que ustedes están haciendo es matar, ¿no? Años de progreso de comunicación, decía el profesor. Decía, no se entiende, ¿no? No se entiende, las palabras ya están, usen las palabras, ¿no?
no les hagan cosas, ¿no? Escríbanlas tal cual, ¿no? Pongan puntos, separen, pongan sus comas, ¿no? Marquen sus ideas, punto y aparte, güey, ¿no? O sea, que era como muy así, ¿no? Y sí, y ya después este profesor nos hizo una actividad pues era como de ortografía, pero más bien fue para evidenciar que era un pedo estar escribiendo así, ¿no? Porque de verdad todo se escribía así, todo se escribió así. Y bueno, el chiste es que al final ya nos dio nuestra moraleja de por qué no tenemos que escribir así, bla, 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 ¿no? Pero pero todavía sigue este texto. Tengo dos sobrinas, ¿no? La más pequeñita apenas empieza a escribir y ya tiene estas cosas de meter números, mayúsculas, minúsculas. En lugar de I se ponen los signos de admiración, ¿no? Hacen cosas como con eso. Y la otra más bien es como una pregunta. De lo de la escritura cuneiforme, ¿solo se dio para registrar como así de forma administrativa? En un primer momento sí. Después pasó a todo lo que te imaginas, ¿no? Ciencia, arte, religión. Solo si se ponían las tablillas valía como, o se puede considerar como lenguaje o como ya algo escrito. Más bien escritura, ¿no? Y como lo decíamos, o sea, seguro hubo mucha gente que escribió, como Rosaura nos dice, ¿no? Ya manejando el sistema, podías escribir en arena, ¿no? O sea, no había diferencia, solo la permanencia, ¿no? Y Que es que eso lo... me refiero como a la intención, no porque era como contar. También me Ah, acuerdo cuando dijiste sí. creo que fue el lineal B, cuando dijiste de lineal B, que Ajá. encontraron que eran ollas y cazuelas y ¿no? Algo así creo que estabas diciendo. Sí, de las primeras escrituras que se tienen de las tablillas, pues sí es mucho registro administrativo, pero después encontraron que no era solo eso, ¿no? La intención podría ser como ubicación, Ubicación. sí, como un tipo de determinar espacio. Sí, en parte sí, las primeras funciones por ahí iban, ¿no? Eso también Determinar, estaba en las tablillas. determinar propiedad, claro. Me estaba acordando cuando, bueno, yo vivo muy cerca del Cerro de la Estrella Ajá. y desde muy pequeño vamos para allá. Y, por ejemplo, delimitan con signos, con símbolos, cierta cantidad de espacio, como por tipos de árboles, ¿no? Y cuando ya están como, pues no sabría decir más porque eso creo lo único que recuerdo en ese momento, ¿no? Pero como delimitaban espacios para determinar dónde estaban ciertas cosas, cuando estuvieron encontrando algunas cuevas extras y demás, entonces iban como marcando rutas. Ujú. Pero es desde muy, muy pequeñito esto que comento, muy, muy, muy pequeño. Y se sigue haciendo. Yo me acuerdo que cuando fui a caminar en la selva con un maya, con un quechí, eh, en la comunidad que camina por los mismos lugares, ¿no? Cuando están trabajando un árbol, lo tallan con el machete y le amarran cosas y ya nadie más toca ese árbol, Exacto. ¿no? Porque ese es de una persona y ya ese es un código de comunicación que hay entre ellos, ¿no? Eso es fascinante. Esto, y podríamos decir, eso es escritura. Sí. Sí es escritura, Y si ¿no? lo, Yo y si lo creo que sí planteas es como escritura. un trazo de ruta, Sí, Ujú, sí. también. ¿Qué más? nada más. Gracias. ¿Alguien más? Cabe nada más agregar un poquito. La idea que vamos a topar, yo creo, es cuándo pasaríamos del adorno a la utilidad, porque pues vamos a empezar a encontrar en hachas ya algo que no es nada más para la utilidad del hacha, sino ya es una marca, ¿no? Una marca identitaria, digamos. Ya de ahí a la comunicación, al registro y todo eso, habrá que ver el paso que se da. Pero creo que no estamos lejos, o sea, creo que no son dos cosas que surjan independientes, la escritura y el adorno,
la firma, ¿no? En el ambiente. Hay que rastrearlo, Jorge. Hay que rastrearlo. Yo creo que se En puede. cada, en cada experiencia de la escritura, sí. Pues vale. Entonces, muchas gracias por sus participaciones, aportaciones. Yo quiero dejarle aquí por hoy y pues nos vemos dentro de 15 días. En 8. Bueno, con Octavio en 15, pero sí viene, ¿no? Que llegues Ah, tardecito. sí llego, sí llego. O sea, en 8 con Jorge y dentro de 15 conmigo. Vale, pues buenas noches. Jas Buenas ya fue noches. lejos, miren, ahora sí ya Jas fue lejos. Buenas noches. Descansen, nos vemos. Bye, Gracias, buenas bye. noches. Buenas noches a Buenas todos. noches. Ahora sí no me voy corriendo Luego. porque ya estoy en mi casa. Bye, bye. Bye bye.